estamos en Juliaca, acá en Plaza Real de Juliaca, y nos encontramos con una artista de Chopi, Mary Larico. ¿Cómo estás, Mary? Buenos días, temprano acá en Plaza Real. Buenos días, ¿cómo estás, señor Julián? ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo está tu carrera artística? Porque estamos ahorita en Juliaca, hemos ido a Tupamaro, al Mercado San José, y todos hablan de Mary Larico, el ascenso de Mary Larico, caramba. La verdad me va bien, gracias, estoy muy agradecida al público, muy agradecida al Perú más que todo. Juliaca me vio nacer y la verdad muy emocionada, al mismo tiempo aquí acompañada de una chica tan bonita, caramba. Así. ¿Quién es? Sadit, la enamorada de Johnny Senta. Ah, Johnny Senta, nuestro gran amigo. Una amiga, sí. Caramba, el mejor bajista del Perú, ¿no? Sí. Un saludo para Full Ritmo, mi amiguita. Muchos saludos para Full Ritmo, con cariño de parte de Seguir, Mary Larico. Mary, caminamos entonces, seguimos caminando, nos vamos ahorita a un café para conversar y mejor charlar. ¿Ya? Claro, sí, un cafecito por la mañana, mira ya, ¿no? Ajá. Para poder también conversar, ¿no? Y en el trabajo, en el ámbito musical, la verdad, agradecida, señor Julián. Y seguimos conversando con Mary Larico, tu gotita de amor. ¿Por qué gotita de amor, amiga Mary? Bueno, casi la mayoría, todos preguntan, ¿no? Gordita, porque realmente viene el amor de dos personas, me parece, mi concepto mío, no sé si lo comparten todos igual, pero es el amor que no se une entre dos personas y entre el amor inmenso que ha habido, ¿no? De una pareja, entonces nace un amor inmenso, ¿no? Entonces ahí voy, va por ahí, no sé, señor. Y también me contaste, y eso salió en la revista, que tú no tienes bronca con ni una colega, tú te llevas bien con todas y con el público, con los promotores. Tú no eres una mujer de hacer broncas, No, a menos que alguien te moleste, pero ya sale la leona. Que alguien te provoque, también uno puede defenderse, ¿verdad? Pero no me gustan los problemas. Estoy con todas las colegas, con todos los promotores, nunca he tenido intercambio de palabras, mucho menos insultos o bajezas. No sé, la verdad, yo estoy bien con todos. Mire, pero tú has trabajado duro, ¿no? Yo recuerdo cuando recién empezabas, estás sacrificado y hoy los resultados se están dando, ¿no? Es como un consejo para todos los artistas, ¿no? Que hay que trabajar al 100%. Sí, el quien la siga la consigue, como quien dice, ¿no? He dado día a día, años tras años, han pasado, empecé con arpa, un buen tiempo, será como 4 o 3 años que estuve con arpa. Gracias a Dios, luego empecé con teclado y hoy en día me está yendo bien. Agradezco a Dios, agradezco al público y nunca me voy a cansar de agradecer, de verdad. Y también agradecer a los promotores que viven fuera de Juliaca, ¿no? Porque has ido a Ica, a Ayacucho, a Puerto Maldonado, ¿no? Sí, me fui, gracias a Dios, recorrí casi todo el sur. Ya un poquito me falta para entrar al norte. Por Ayacucho hemos estado con Alberto Vargas. Ayer ha sido su santo. Salúdalo así, ayer ha sido su santo. Sí, señor Alberto Vargas, feliz cumpleaños, aunque tarde, pero ojalá Dios te bendiga en tu camino, en tus proyectos, en tu trabajo, en la familia, que lo hayas pasado de lo grande, con los seres que más quieres. Desde aquí te deseo un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga en tu hogar. Edgar Chambi de Arequipa también me pregunta por Mary Larico, ¿cuándo por Arequipa? Con Fundo Caberías. Ahí está, señor Edita, para ti. Bueno, ya estaremos trabajando desde ya. Yo la verdad necesito trabajar, yo vivo de esto, doy al 100% la música, amo la música y es lo que quiero hacer y hago lo que me gusta de verdad. Mostremos, pues, muestra la portada de Full Ritmo, ahí dice que le pusiste jarana al Guayno Villero. Mucho problema, me han llamado que el Guayno Villero le parece a una persona, pero el villero viene de Argentina, de la cumbia villera, y es cierto, ¿no? Y nadie es dueño de nadie. Eso. Es dueño de aquella persona al quien lo hace en escenario, aquella persona al que el público dice ser. Claro. ¿No? Yo misma tampoco no me catalogo, no digo, no grito al cielo, pero sí el público dice, no, sí lo haces bien, Mary, me hiciste bailar, oye, no, antes lo hacía con otros repertorios, no conozco de otros artistas. Claro, eso hay que ser hidalgo. Hoy en día dicen, no, hazlo lo tuyo, haz lo propio, lo de ti, no importa, repíteme 2, 3 veces, pero yo quiero escuchártela.
bonito, la verdad, me halagan, me siento muy orgullosa de ser juliaqueña, de verdad, no soy de Juliaca mismo, soy de Vilque Chico, la tierra natal donde me vio nacer, donde mis padres guían aquellos años. Hoy en día ya son viejitos, tiene 85 años, mi papá, Juan Camahuanca, ya es una persona de edad. Ya mi mamá murió hace años, ya cuando yo tuve 3, 4 años. Gracias a Dios me encuentro bien, tengo pies, manos. Agradezco a Dios por darme la vida, pero sigo luchándola la vida. No puedo perder la oportunidad de esta entrevista. Mary Larico ahora comanda su propio barco, es la capitana de su propio barco. Ya no hay ni un promotor, no hay ni un intermediario. No tengo coordinador ni representante. Aunque te acompaña la linda amiga siempre. Sí, pero ahora, hoy en día, hago yo mis propios contratos. Yo mismo coordino con los promotores, coordino con las fiestas privadas, sociales. Gracias a Dios me va bien y al mismo tiempo me acompaña aquí mi amiga Sadip. Sadip, de la telenovela turca. Una vez más enamorada de Johnny Senta. ¿Y cómo hablaba Johnny Senta? Mira cómo se pronunciaban, ¿no? Cuando sí, pues la gente de Los seres humanos no somos tan correctos. Entonces, no es el bajista, entonces es el tecladista. Perfecta, pero sí. Pues no me ha respondido, no es el bajista, es el tecladista. No. Tampoco. No hay nadie. Ni que toca tumba, nada. Ni el animador. No, yo soy la verdad. Pero hay muchos pretendientes, amiga, muchos galanes. Están ahí igual como la novia. Te cuento, pues, la Ilíada, ¿no? Que Romeo, Odiseo se pierde y la chica estaba sola y habían como 50 pretendientes y se ponía a tejer. Y decía, mientras que teje la chompa ya yo iba a aceitar, pero ahí tejía. Tú estás tejiendo una chompa, vete una chalina ahí. Bueno, voy a seguir tejiendo y entonces... Pero no hay vida, tu corazón está libre. Estás solito. Sola aún todavía. Caramba, estás hermosa, jovencita. Mis preciados, mis dos tus hijos, ya yo sé. La verdad, agradezco a Dios por darme todo. Tengo vida, tengo salud y voy a seguir adelante. Sí, ha habido malos entendidos, ¿no? Dicen, está con bajista, con tecladista. Por Dios, cuando yo tuve mi relación con mi pareja, soy muy seria, muy sincera. Bueno, respeto el hogar, pero hoy en día me encuentro sola. Igual me respeto a mí sola, me respeto a mis dos bebés. Pero puedes ir a bailar a una discoteca con un amiguito por ahí. Claro. Sí. Como ya por ahí, ¿no? Escucha. Nos vamos a bailar con Mary Larico más tarde acá en la discoteca de Juliaca. Bueno, ahí estamos, señor Julián. La verdad le agradezco a usted también. No, yo creo que estás ahí dándole y eso es bueno, ¿no? Hay que apoyar a los artistas. Y el 1 de enero, ¿dónde estás, amiga? Estamos por Ayacucho con Alberto Vargas, Sombreros de Cabo. ¿Ya no estás acá en Juliaca? No, lamentablemente no estoy en Juliaca, aunque me hubiera gustado estar. Mira, caramba. El público me pide, pero Mary, ¿por qué no a Juliaca? Juliaca es aquí, te queremos, pero hay que darle una oportunidad también a los hermanos de Ayacucho. Claro, el complejo Arenales. Sí, ahí estamos. Caramba, qué bien, caramba. ¿Y el 31? Cada gotita de amor nos está esperando en primera fila. Buena, amiga, te felicito. ¿Y el 31 en la noche? El 31 en la noche estamos aquí por Azángaro. Azángaro, qué bien. Ya, mire, despídete entonces para Full Ritmo, después vamos a hacer otra entrevista en otro lugar. Claro, gracias a Full Ritmo, Financito Peña y un saludo especial a los contrabandistas del amor, a Kiara Producciones, que en representación está Mayrita y Nayeli. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias y que sean los éxitos. Gracias.